Obsesión en Nueva York. Por Noel San Juan. Jeremías miró una vez más por la ventanilla del taxi mientras recorría las calles de Manhattan. A sus 21 años, este tímido estudiante de cine chileno se sentía abrumado por la energía y el ritmo vertiginoso de la gran ciudad. Había llegado a Nueva York hacía apenas una semana, con la emoción y los nervios a flor de piel, listo para comenzar un programa de intercambio en la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad de Columbia. Sus amigos en Santiago lo habían animado a aprovechar esta oportunidad, asegurándole que le haría bien salir de su caparazón y enfrentarse a nuevos desafíos lejos de la comodidad de su hogar. Si bien Jeremías compartía esa esperanza, también se sentía profundamente inseguro. Nunca había sido muy sociable y la idea de tener que relacionarse con extraños lo ponía terriblemente ansioso. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a la dirección que le habían dado, Monroe 543, Jeremías tomó varias respiraciones profundas para calmarse antes de bajar con su equipaje. Era una casa amplia y bonita en un barrio residencial tranquilo, muy diferente a los rascacielos y el bullicio del centro. Tragó saliva y se acercó a la puerta principal, repitiendo una y otra vez en su mente las palabras que le había dicho la amiga de sus padres que iba a recibirlo. Tranquilo, Jeremías. Aquí estarás como en casa. La familia Blackwood te está esperando con los brazos abiertos. La puerta se abrió y una sonriente mujer de unos 40 años le dio la bienvenida. Jeremías, por fin. Pasa, pasa, no te quedes ahí. Lo tomó del brazo y lo hizo entrar. Soy Kelly, la dueña de casa. Es un placer conocerte por fin, tu mamá nos ha hablado mucho de ti. Jeremías esbozó una tímida sonrisa, sintiéndose un poco abrumado por la efusividad de Kelly. Ella lo condujo a través de un elegante recibidor hasta la sala de estar, donde un hombre alto y de aspecto atlético se levantó del sofá para recibirlo. Él es mi esposo, Jack. Jack, este es Jeremías, el estudiante de intercambio del que te hablé. Jack le tendió la mano con una sonrisa amable. Bienvenido a nuestra casa, Jeremías. Espero que te sientas cómodo aquí. Gracias, es un gusto conocerlos, murmuró Jeremías, estrechando su mano con cierta rigidez. Kelly los invitó a sentarse y les sirvió un té, preguntándole a Jeremías sobre su viaje y sus primeras impresiones de Nueva York. Él respondía con monosílabos, sintiéndose cada vez más incómodo bajo la amable, pero intensa mirada de Jack. No podía evitar notar lo atractivo que era aquel hombre, con su porte atlético, sus ojos claros y su cabello castaño perfectamente peinado. Cuando Kelly se disculpó para ir a la cocina, Jeremías se encontró a solas con Jack, quien lo observaba con curiosidad. Así que, ¿qué te ha parecido la ciudad hasta ahora? Bueno, es muy grande y ajetreada. Diferente a Santiago, sin duda, pero a la vez parecida. Respondió Jeremías, jugueteando nerviosamente con el borde de su taza. Ya veo. Imagino que debe ser un gran cambio para ti. Jack hizo una pausa y lo miró con una expresión que Jeremías no supo descifrar. Espero que logres adaptarte pronto y que disfrutes de tu estancia aquí. Jeremías asintió en silencio, sintiéndose cada vez más atraído por aquel hombre, a pesar de su propia timidez. Jack tenía una presencia cautivadora que lo hacía sentir inquieto y cautivado al mismo tiempo. Los días siguientes, Jeremías se fue integrando paulatinamente a la dinámica de la familia Blackwood. Kelly y Jack resultaron ser anfitriones encantadores, haciéndolo sentir bienvenido y cómodo en su hogar. Incluso le presentaron a algunos de sus amigos, lo que ayudó a que Jeremías fuera saliendo poco a poco de su timidez. Sin embargo, su obsesión por Jack iba en aumento con cada día que pasaba. Le resultaba casi imposible no mirarlo embobado cada vez que tenía la oportunidad, fascinado por sus gestos, su voz, su forma de moverse. Pasaba horas analizando sus expresiones, imaginando cómo sería acariciar su rostro o besar sus labios. Su concentración en las clases se veía cada vez más afectada, pues su mente parecía estar siempre ocupada en pensar en Jack. Una noche, mientras Kelly y Jack veían una película en la sala, Jeremías los observaba en silencio desde el pasillo,
sintiendo celos de la cercana y cómplice relación de la pareja. Deseaba que Jack lo mirara de esa manera, que lo tocara con tanta familiaridad. Cuando Kelly se inclinó para besarlo, Jeremías tuvo que contener un sollozo de frustración. Poco a poco, la obsesión de Jeremías fue convirtiéndose en algo cada vez más oscuro y enfermizo. Comenzó a inventar excusas para pasar más tiempo a solas con Jack, buscando cualquier oportunidad de estar cerca de él y de poder tocarlo, aunque fuera por accidente. Empezó a seguirlo a escondidas, a registrar sus pertenencias en busca de algo que pudiera revelar sus pensamientos y sentimientos. Incluso se atrevió a entrar a su habitación mientras él no estaba, hundiendo su rostro en las sábanas para impregnarse de su aroma. Una noche, Jeremías se armó de valor y tocó a la puerta del cuarto de Jack, dispuesto a declarar sus sentimientos. Pero cuando Jack abrió, Jeremías se echó a llorar, balbuceando disculpas y asegurando que solo quería hablar. Jack, desconcertado, lo hizo pasar y trató de consolarlo, sin sospechar siquiera la verdadera naturaleza de la obsesión de Jeremías. Jeremías, ¿qué sucede? ¿Estás bien?, preguntó con preocupación, sujetando suavemente sus hombros. Jeremías alzó la mirada, con los ojos inundados en lágrimas, y se acercó a él, provocando que Jack retrocediera un paso, algo incómodo. Jack, titubeó, sin saber cómo expresar lo que sentía. Finalmente, sin poder contenerse, Jeremías se abalanzó sobre él y lo besó con desesperación. Jack se quedó petrificado por la sorpresa, pero reaccionó rápidamente, apartándolo con firmeza. Jeremías, ¿qué estás haciendo?, exclamó, horrorizado. Jeremías lo miró con una mezcla de vergüenza y anhelo. Lo siento, yo lo siento tanto, Jack. Es que volvió a romper en llanto, sintiéndose rechazado y devastado. Jack lo observó con una expresión de profunda inquietud. Comprendía ahora la verdadera naturaleza de los sentimientos de Jeremías y eso lo perturbaba profundamente. Trató de calmarlo, asegurándole que todo estaba bien y que no tenía por qué sentirse avergonzado, pero Jeremías se quería morir de humillación. A partir de entonces, las cosas se volvieron tensas y extrañas entre ellos. Jeremías evitaba a Jack tanto como le era posible, sintiéndose demasiado avergonzado para enfrentarlo. Por su parte, Jack se mostraba cauteloso y distante, sin saber cómo manejar aquella incómoda situación. La pareja notaba el cambio en la dinámica, pero Jeremías se negaba a darles explicaciones. Mientras tanto, el aspirante a cineasta se sumergía cada vez más en su trabajo en el cortometraje que estaba filmando para una de sus clases. Se trataba de una historia perturbadora sobre un hombre que, impulsado por la desesperación y la obsesión, termina cometiendo actos de canibalismo. Jeremías sentía una extraña fascinación por ese tema y volcaba toda su angustia y frustración en la realización de ese proyecto. Una noche, mientras Jack y Kelly dormían, Jeremías se escabulló en la sala de edición del campus. Allí, en la oscuridad, se sentó frente a la pantalla y contempló con ojos brillantes las últimas escenas del cortometraje que acababa de montar. La violencia y el horror de la historia lo cautivaban de un modo enfermizo. Cuando llegó a la escena final, en la que el protagonista devoraba los restos de su víctima, Jeremías sintió que algo se removía en su interior. En ese momento, tuvo una revelación aterradora. La obsesión que lo consumía por Jack era exactamente igual a la que sentía el personaje de su película por su presa. Ambos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso cometer actos monstruosos, con tal de saciar sus más siniestros deseos. Y así como el protagonista de la película había terminado devorando a su víctima, Jeremías sabía que, tarde o temprano, su propia obsesión lo llevaría a hacer algo terrible. Aterrorizado ante esa revelación, Jeremías salió corriendo del campus, con la mente embotada. No podía permitir que aquello sucediera. Tenía que encontrar la manera de liberarse de esa peligrosa obsesión antes de que lo consumiera por completo. En los días siguientes, Jeremías evitó a Jack más que nunca, procurando mantener las distancias y concentrarse únicamente en sus estudios y su trabajo. Pero la obsesión seguía ahí,
carcomiéndolo por dentro. Cada vez que veía a Jack, sentía una angustiosa mezcla de deseo y miedo. Temía lastimarlo, pero también anhelaba poseerlo. Una noche, cuando Jack se encontraba solo en la casa, Jeremías apareció repentinamente en su habitación. Jack se sobresaltó al verlo, poniéndose de pie de inmediato. «¿Qué haces aquí, Jeremías?», preguntó, visiblemente incómodo. Jeremías lo miró con ojos enloquecidos, acercándose a él a pasos lentos. «Jack. No puedo seguir así. Cada día que pasa, mi obsesión por ti se hace más fuerte». Su voz temblaba y sus manos se crisparon con ansiedad. «Sé que es enfermo, sé que está mal. Pero no puedo evitarlo. Te quiero, Jack. Te quiero tanto que a veces siento que me voy a volver loco». Jack retrocedió, alarmado por la mirada desquiciada de Jeremías. «Jeremías, por favor, tienes que calmarte. Esto no está bien, yo estoy casado con Kelly, ¿entiendes? No puedo corresponder tus sentimientos. Pero yo te necesito, Jack», gritó Jeremías, acercándose más a él. «No puedo vivir sin ti. Eres lo único que ocupa mi mente, día y noche». Jack alzó las manos en un gesto apaciguador. «Tranquilo, Jeremías. Sé que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que lo nuestro nunca podrá ser. Yo amo a Kelly y ella es mi única pareja». Jeremías lo miró con desesperación, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Sin poder contenerse, se lanzó sobre Jack, sujetándolo con fuerza. Jack forcejeó, tratando de apartarlo, pero Jeremías era más fuerte de lo que parecía. «No, Jack, por favor. No me dejes», gimió, hundiendo el rostro en su cuello. Jack gritó, aterrado, al sentir que Jeremías lo mordía con furia. Forcejearon con violencia, derribando algunos muebles, hasta que finalmente Jeremías logró inmovilizarlo contra la pared, sujetándolo por el cuello. Jack lo miró con horror, sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Jeremías, por favor, suéltame. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte». Pero Jeremías ya no escuchaba razones. Estaba cegado por la ira y la desesperación, y solo podía pensar en una cosa: saciar su voraz obsesión. Sin pensarlo más, hundió los dientes en el cuello de Jack, arrancando un desgarrador grito de agonía. La escena que siguió fue una auténtica pesadilla. Jeremías, poseído por una furia homicida, desgarró la carne de Jack, devorando a mordiscos cada pedazo que arrancaba de su cuerpo. La sangre salpicaba por todas partes, mientras los aterradores gritos de Jack se desvanecían lentamente. Cuando finalmente Jeremías se detuvo, jadeando y cubierto de sangre, ya no quedaba nada del hombre que momentos antes había suplicado por su vida. Solo un amasijo de carne y huesos irreconocible. Aturdido y horrorizado por lo que acababa de hacer, Jeremías permaneció unos instantes inmóvil, contemplando su obra. Luego, sin poder creer lo que había sucedido, huyó de la casa como un poseso, atormentado por los gritos que aún resonaban en su cabeza. Corrió sin rumbo fijo por las calles oscuras de Nueva York, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Finalmente, se refugió en la sala de edición, donde se derrumbó, sollozando desconsoladamente. ¿Cómo había podido hacer algo así? ¿Cómo había dejado que su obsesión lo consumiera hasta el punto de cometer semejante atrocidad? Jeremías se sentía asqueado y aterrorizado consigo mismo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enfrentar las consecuencias de sus actos? Mientras se retorcía en el suelo, presa del pánico y la culpa, Jeremías tuvo una horrible revelación: la violencia y el horror que había plasmado en su cortometraje sobre canibalismo no eran más que un reflejo de su propia y aterradora realidad. Él también se había convertido en un monstruo devorador, incapaz de saciar su enfermiza obsesión más que a través de la destrucción y la muerte. Y ahora, al igual que el protagonista de su película, Jeremías se encontraba solo, rodeado de las consecuencias de sus propios actos deplorables.
Jeremías miró una vez más por la ventanilla del taxi mientras recorría las calles de Manhattan. A sus 21 años, este tímido estudiante de cine chileno se sentía abrumado por la energía y el ritmo vertiginoso de la gran ciudad. Había llegado a Nueva York hacía apenas una semana, con la emoción y los nervios a flor de piel, listo para comenzar un programa de intercambio en la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad de Columbia. Sus amigos en Santiago lo habían animado a aprovechar esta oportunidad, asegurándole que le haría bien salir de su caparazón y enfrentarse a nuevos desafíos lejos de la comodidad de su hogar. Si bien Jeremías compartía esa esperanza, también se sentía profundamente inseguro. Nunca había sido muy sociable y la idea de tener que relacionarse con extraños lo ponía terriblemente ansioso. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a la dirección que le habían dado, Jeremías tomó varias respiraciones profundas para calmarse antes de bajar con su equipaje. Era una casa amplia y bonita en un barrio residencial tranquilo, muy diferente a los rascacielos y el bullicio del centro. Tragó saliva y se acercó a la puerta principal, repitiendo una y otra vez en su mente las palabras que le había dicho la amiga de sus padres que iba a recibirlo. Tranquilo, Jeremías. Aquí estarás como en casa. La familia Blackwood te está esperando con los brazos abiertos. La puerta se abrió y una sonriente mujer de unos 40 años le dio la bienvenida. Jeremías, por fin. Pasa, pasa, no te quedes ahí. Lo tomó del brazo y lo hizo entrar. Soy Kelly, la dueña de casa. Es un placer conocerte por fin, tu mamá nos ha hablado mucho de ti. Jeremías esbozó una tímida sonrisa, sintiéndose un poco abrumado por la efusividad de Kelly. Ella lo condujo a través de un elegante recibidor hasta la sala de estar, donde un hombre alto y de aspecto atlético se levantó del sofá para recibirlo. Él es mi esposo, Jack. Jack, este es Jeremías, el estudiante de intercambio de los que te hablé. Jack le tendió la mano con una sonrisa amable. Bienvenido a nuestra casa, Jeremías. Espero que te sientas cómodo aquí. Gracias, es un gusto conocerlos, murmuró Jeremías, estrechando su mano con cierta rigidez. Kelly los invitó a sentarse y les sirvió un té, preguntándole a Jeremías sobre su viaje y sus primeras impresiones de Nueva York. Él respondía con monosílabos, sintiéndose cada vez más incómodo bajo la amable pero intensa mirada de Jack. No podía evitar notar lo atractivo que era aquel hombre, con su porte atlético, sus ojos claros y su cabello castaño perfectamente peinado. Cuando Kelly se disculpó para ir a la cocina, Jeremías se encontró a solas con Jack, quien lo observaba con curiosidad. Así que, ¿qué te ha parecido la ciudad hasta ahora? Bueno, es muy grande y ajetreada. Diferente a Santiago, sin duda, respondió Jeremías, jugueteando nerviosamente con el borde de su taza. Ya veo. Imagino que debe ser un gran cambio para ti. Jack hizo una pausa y lo miró con una expresión que Jeremías no supo descifrar. Espero que logres adaptarte pronto y que disfrutes de tu estancia aquí. Jeremías asintió en silencio, sintiéndose cada vez más atraído por aquel hombre, a pesar de su propia timidez. Jack tenía una presencia cautivadora que lo hacía sentir inquieto y cautivado al mismo tiempo. Los días siguientes, Jeremías se fue integrando paulatinamente a la dinámica de la familia Blackwood. Kelly y Jack resultaron ser anfitriones encantadores, haciéndolo sentir bienvenido y cómodo en su hogar. Incluso le presentaron a algunos de sus amigos, lo que ayudó a que Jeremías fuera saliendo poco a poco de su timidez. Sin embargo, su obsesión por Jack iba en aumento con cada día que pasaba. Le resultaba casi imposible no mirarlo embobado cada vez que tenía la oportunidad, fascinado por sus gestos, su voz, su forma de moverse. Pasaba horas analizando sus expresiones, imaginando cómo sería acariciar su rostro o besar sus labios. Su concentración en las clases se veía cada vez más afectada, pues su mente parecía estar siempre ocupada en pensar en Jack. Una noche, mientras Kelly y Jack veían una película en la sala, Jeremías los observaba en silencio desde el pasillo, sintiendo celos de la cercana y cómplice relación de la pareja. Deseaba que Jack lo mirara de esa manera, que lo tocara con tanta familiaridad.
Cuando Kelly se inclinó para besarlo, Jeremías tuvo que contener un sollozo de frustración. Poco a poco, la obsesión de Jeremías fue convirtiéndose en algo cada vez más oscuro y enfermizo. Comenzó a inventar excusas para pasar más tiempo a solas con Jack, buscando cualquier oportunidad de estar cerca de él y de poder tocarlo, aunque fuera por accidente. Empezó a seguirlo a escondidas, a registrar sus pertenencias en busca de algo que pudiera revelar sus pensamientos y sentimientos. Incluso se atrevió a entrar a su habitación mientras él no estaba, hundiendo su rostro en las sábanas para impregnarse de su aroma. Una noche, Jeremías se armó de valor y tocó a la puerta del cuarto de Jack, dispuesto a declarar sus sentimientos. Pero cuando Jack abrió, Jeremías se echó a llorar, balbuceando disculpas y asegurando que solo quería hablar. Jack, desconcertado, lo hizo pasar y trató de consolarlo, sin sospechar siquiera la verdadera naturaleza de la obsesión de Jeremías. Jeremías, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Preguntó con preocupación, sujetando suavemente sus hombros. Jeremías alzó la mirada, con los ojos inundados en lágrimas, y se acercó a él, provocando que Jack retrocediera un paso, algo incómodo. Jack, titubeó, sin saber cómo expresar lo que sentía. Finalmente, sin poder contenerse, Jeremías se abalanzó sobre él y lo besó con desesperación. Jack se quedó petrificado por la sorpresa, pero reaccionó rápidamente, apartándolo con firmeza. Jeremías, ¿qué estás haciendo? Exclamó, horrorizado. Jeremías lo miró con una mezcla de vergüenza y anhelo. Lo siento, yo lo siento tanto, Jack. Es que volvió a romper en llanto, sintiéndose rechazado y devastado. Jack lo observó con una expresión de profunda inquietud. Comprendía ahora la verdadera naturaleza de los sentimientos de Jeremías y eso lo perturbaba profundamente. Trató de calmarlo, asegurándole que todo estaba bien y que no tenía por qué sentirse avergonzado, pero Jeremías se sentía morir de humillación. A partir de entonces, las cosas se volvieron tensas y extrañas entre ellos. Jeremías evitaba a Jack tanto como le era posible, sintiéndose demasiado abochornado para enfrentarlo. Por su parte, Jack se mostraba cauteloso y distante, sin saber cómo manejar aquella incómoda situación. La pareja notaba el cambio en la dinámica, pero Jeremías se negaba a darles explicaciones. Mientras tanto, Jeremías se sumergía cada vez más en su trabajo en el cortometraje que estaba filmando para una de sus clases. Se trataba de una historia perturbadora sobre un hombre que, impulsado por la desesperación y la obsesión, termina cometiendo actos de canibalismo. Jeremías sentía una extraña fascinación por ese tema y volcaba toda su angustia y frustración en la realización de ese proyecto. Una noche, mientras Jack y Kelly dormían, Jeremías se escabulló al estudio de grabación del campus. Allí, en la oscuridad, se sentó frente a la pantalla y contempló con ojos brillantes las últimas escenas del cortometraje que acababa de montar. La violencia y el horror de la historia lo cautivaban de un modo enfermizo. Cuando llegó a la escena final, en la que el protagonista devoraba los restos de su víctima, Jeremías sintió que algo se removía en su interior. En ese momento, tuvo una revelación aterradora. La obsesión que lo consumía por Jack era exactamente igual a la que sentía el personaje de su película por su presa. Ambos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso cometer actos monstruosos, con tal de saciar sus más siniestros deseos. Y así como el protagonista de la película había terminado devorando a su víctima, Jeremías sabía que, tarde o temprano, su propia obsesión lo llevaría a hacer algo terrible. Aterrorizado ante esa revelación, Jeremías salió corriendo del estudio, con la mente embotada. No podía permitir que aquello sucediera. Tenía que encontrar la manera de liberarse de esa peligrosa obsesión antes de que lo consumiera por completo. En los días siguientes, Jeremías evitó a Jack más que nunca, procurando mantener las distancias y concentrarse únicamente en sus estudios y su trabajo. Pero la obsesión seguía ahí, carcomiéndolo por dentro. Cada vez que veía a Jack, sentía una angustiosa mezcla de deseo y miedo. Temía lastimarlo, pero también anhelaba poseerlo.
Una noche, cuando Jack se encontraba solo en la casa, Jeremías apareció repentinamente en su habitación. Jack se sobresaltó al verlo, poniéndose de pie de inmediato. «¿Qué haces aquí, Jeremías?», preguntó, visiblemente incómodo. Jeremías lo miró con ojos enloquecidos, acercándose a él a pasos lentos. «Jack. No puedo seguir así. Cada día que pasa, mi obsesión por ti se hace más fuerte». Su voz temblaba y sus manos se crisparon con ansiedad. «Sé que es enfermo, sé que está mal. Pero no puedo evitarlo. Te quiero, Jack. Te quiero tanto que a veces siento que me voy a volver loco». Jack retrocedió, alarmado por la mirada desquiciada de Jeremías. «Jeremías, por favor, tienes que calmarte. Esto no está bien, yo estoy casado con Kelly, ¿entiendes? No puedo corresponder a tus sentimientos. Pero yo te necesito, Jack», gritó Jeremías, acercándose más a él. «No puedo vivir sin ti. Eres lo único que ocupa mi mente, día y noche». Jack alzó las manos en un gesto apaciguador. «Tranquilo, Jeremías. Sé que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que lo nuestro nunca podrá ser. Yo amo a Kelly y ella es mi única pareja». Jeremías lo miró con desesperación, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Sin poder contenerse, se lanzó sobre Jack, sujetándolo con fuerza. Jack forcejeó, tratando de apartarlo, pero Jeremías era más fuerte de lo que parecía. «No, Jack, por favor. No me dejes», gimió, hundiendo el rostro en su cuello. Jack gritó, aterrado, al sentir que Jeremías lo mordía con furia. Forcejearon con violencia, derribando algunos muebles, hasta que finalmente Jeremías logró inmovilizarlo contra la pared, sujetándolo por el cuello. Jack lo miró con horror, sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Jeremías, por favor, suéltame. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte». Pero Jeremías ya no escuchaba razones. Estaba cegado por la ira y la desesperación, y solo podía pensar en una cosa, saciar su voraz obsesión. Sin pensarlo más, hundió los dientes en el cuello de Jack, arrancando un desgarrador grito de agonía. La escena que siguió fue una auténtica pesadilla. Jeremías, poseído por una furia homicida, desgarró la carne de Jack, devorando a mordiscos cada pedazo que arrancaba de su cuerpo. La sangre salpicaba por todas partes, mientras los aterradores gritos de Jack se desvanecían lentamente. Cuando finalmente Jeremías se detuvo, jadeando y cubierto de sangre, ya no quedaba nada del hombre que momentos antes había suplicado por su vida. Solo un amasijo de carne y huesos irreconocible. Aturdido y horrorizado por lo que acababa de hacer, Jeremías permaneció unos instantes inmóvil, contemplando su obra. Luego, sin poder creer lo que había sucedido, huyó de la casa como un poseso, atormentado por los gritos que aún resonaban en su cabeza. Corrió sin rumbo fijo por las calles oscuras de Nueva York, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Finalmente, se refugió en el estudio de grabación, donde se derrumbó, sollozando desconsoladamente. ¿Cómo había podido hacer algo así? ¿Cómo había dejado que su obsesión lo consumiera hasta el punto de cometer semejante atrocidad? Jeremías se sentía asqueado y aterrorizado consigo mismo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enfrentar las consecuencias de sus actos? Mientras se retorcía en el suelo, presa del pánico y la culpa, Jeremías tuvo una horrible revelación: la violencia y el horror que había plasmado en su cortometraje sobre canibalismo no eran más que un reflejo de su propia y aterradora realidad. Él también se había convertido en un monstruo devorador, incapaz de saciar su enfermiza obsesión más que a través de la destrucción y la muerte. Y ahora, al igual que el protagonista de su película, Jeremías se encontraba solo, rodeado de las consecuencias de sus propios actos deplorables. Kelly Blackwood gimió con desesperación cuando encontró a su esposo Jack brutalmente asesinado y mutilado en su propia habitación. La escena era simplemente horrorosa, una auténtica pesadilla hecha realidad.
Sus gritos de angustia y terror desgarraron la quietud de la noche, alertando a los vecinos que rápidamente llamaron a la policía. Cuando los policías llegaron y vieron el aterrador espectáculo, de inmediato pusieron en marcha un operativo de búsqueda del presunto asesino. Kelly, destrozada por el dolor, les explicó entre sollozos que no tenía idea de quién podría haber cometido semejante crimen. Era mi mejor amigo, mi esposo. ¿Quién pudo hacerle esto? Gimió, siendo consolada por los oficiales. Los detectives comenzaron a interrogar a todos los conocidos de la pareja, buscando pistas que les permitieran dar con el culpable. Cuando llegaron al tema de Jeremías, el estudiante de intercambio que se alojaba en la casa, Kelly los miró perpleja. Jeremías. Pero sí, es un chico tímido y tranquilo. Jamás se me ocurriría que él pudo hacer algo así. Estuvo todo este tiempo viviendo con nosotros y Jack siempre se portó muy bien con él. Mientras tanto, Jeremías se encontraba aterrado y desesperado en la sala de edición, reviviendo una y otra vez la horrible escena de la muerte de Jack. ¿Cómo había podido llegar a algo así? Nunca se perdonaría haber sucumbido a su enfermiza obsesión. Con la mente hecha un caos, Jeremías salió corriendo, huyendo de Nueva York y de todo lo que pudiera recordarle su crimen. Viajó sin rumbo fijo durante días, siempre con la angustia de saber que la policía lo estaría buscando sin descanso. Finalmente, se refugió en una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos, escondiéndose del mundo y de sí mismo. Mientras tanto, Kelly se hundía en una espiral de dolor y desesperación. La muerte de Jack la había destrozado por completo y no lograba entender cómo su mejor amigo había podido ser asesinado de manera tan brutal. Jeremías seguía siendo un misterio para ella, pues jamás habría imaginado que ese tímido y educado joven fuera capaz de cometer semejante atrocidad. A medida que pasaban los días sin que la policía diera con el paradero de Jeremías, Kelly comenzó a obsesionarse con la idea de vengarse por la muerte de su esposo. Necesitaba encontrar al culpable y hacerle pagar por su crimen de la manera más cruel posible. Un día, mientras revisaba los últimos reportes de la investigación, Kelly tuvo una idea que la hizo estremecer. Recordó que Jeremías había estado trabajando en un perturbador cortometraje sobre canibalismo. ¿Y si esa película no era solo una ficción, sino una especie de reflejo de sus verdaderos deseos? La mujer se estremeció ante esa horrible posibilidad. Si sus sospechas eran ciertas, entonces Jeremías no solo había asesinado a Jack, sino que también lo había devorado, tal como el protagonista de su propia película. La sola idea la llenaba de asco y furia. Decidida a llegar al fondo de la verdad, Kelly visitó la universidad, habló con los profesores y compañeros de Jeremías, revisó sus pertenencias en busca de alguna pista. Finalmente, logró obtener la dirección de un pequeño departamento en una ciudad del sur donde, según le habían dicho, el joven se había refugiado. Sin dudarlo ni un instante, Kelly emprendió un viaje para ir en su búsqueda. Estaba dispuesta a todo con tal de encontrar a Jeremías y hacerle pagar por lo que le había hecho a Jack. Cuando llegó a la dirección indicada, Kelly se encontró con un edificio humilde y destartalado. Su corazón latía con fuerza mientras subía los desvencijados escalones hasta llegar a la puerta del departamento de Jeremías. Tomó aire profundamente y, reuniendo todo su valor, llamó a la puerta. Pasaron varios minutos hasta que escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente y Jeremías apareció al otro lado, con una expresión de absoluto terror en el rostro al reconocer a Kelly. «¿Tú?», exclamó, retrocediendo con pánico. «¿Cómo me encontraste?». Kelly lo miró con una mezcla de odio y repugnancia. «Hola, Jeremías. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». El joven balbuceó algunas palabras ininteligibles, demasiado asustado para articular una frase coherente. Kelly no le dio tiempo a reaccionar y lo empujó para entrar al departamento, cerrando la puerta detrás de ella. «Ya pues, Jeremías, no te quedes ahí parado como un idiota. Tenemos que hablar sobre lo que le hiciste a Jack». Jeremías retrocedió, mirándola con terror. Yo no sé de qué me hablas». «Yo no. No finjas demencia conmigo», gritó Kelly, interrumpiéndolo.
Sé que tú mataste a mi esposo. Sé que lo devoraste como un maldito caníbal. El joven se estremeció, hundiéndose en una silla, incapaz de sostener la furiosa mirada de Kelly. Yo no quería. Fue un accidente, balbuceó con desesperación. No me vengas con excusas. Lo interrumpió Kelly, señalándolo acusadoramente. Tú lo planeaste todo, ¿verdad? Ese asqueroso cortometraje tuyo era solo el preludio de lo que ibas a hacerle a Jack. Jeremías negó con la cabeza, temblando de miedo. No, no es así. Yo no quería. Yo estaba obsesionado con él, pero jamás quise lastimarlo. Fue un accidente, te lo juro. Kelly lo observó con una mezcla de asco y lástima. Pues para mí no fue un accidente, Jeremías. Tú lo asesinaste y lo mutilaste de la peor manera. Y ahora tendrás que pagar por ello. Antes de que Jeremías pudiera reaccionar, Kelly sacó un revólver de su bolso y le apuntó directamente a la cabeza. Espera, por favor. Gritó Jeremías, aterrado. No me mates, te lo suplico. Pero Kelly no estaba dispuesta a escuchar sus ruegos. Apretó el gatillo sin piedad, enviando una bala directamente al cráneo de Jeremías. El joven cayó al suelo, muerto al instante. Kelly contempló el cuerpo inerte de Jeremías con frialdad, sin una sola pizca de remordimiento. Luego, guardó el arma en su bolso y salió del departamento con pasos decididos. Ahora que había vengado la muerte de Jack, era hora de deshacerse del cadáver. Sabía exactamente a quién recurrir para esa tarea. Durante las últimas semanas, Kelly había estado investigando acerca de grupos clandestinos relacionados con el canibalismo y la venta ilegal de carne humana. Finalmente, había dado con un sujeto que parecía ser el hombre indicado para el trabajo. Así que, sin perder más tiempo, Kelly se dirigió a un sórdido barrio de la ciudad, donde se encontró con un hombre corpulento y de aspecto siniestro. Este la recibió con una sonrisa inquietante. Señora Blackwood, me alegro de verla. Supongo que trae el encargo. Kelly asintió con firmeza. Así es, señor Mendoza. Tengo el cuerpo listo para que usted se encargue de él. Mendoza soltó una risa gutural. Excelente. Déjemelo todo a mí, me encargaré de que no quede rastro alguno. Kelly le entregó una abultada bolsa con dinero en efectivo, cerrando el trato. Luego, sin mirar atrás, se alejó de aquel siniestro personaje, sintiendo que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Ahora que Jeremías había recibido su merecido, Kelly se sentía más tranquila, aunque eso no lograba borrar el profundo dolor que le causaba la pérdida de Jack. Mientras regresaba a su casa, no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Extrañaba a su esposo más que nada en el mundo y sabía que nada ni nadie podría llenar ese vacío. Sin embargo, también sentía que había logrado hacer justicia por su muerte. Jeremías había pagado por su crimen y ahora ella podría comenzar a sanar, al menos un poco, las heridas que le había dejado la tragedia. Cuando llegó a su hogar, Kelly suspiró profundamente. Todo había terminado. Ahora solo le quedaba seguir adelante y tratar de reconstruir su vida sin Jack. Sería un camino difícil y doloroso, pero estaba decidida a lograrlo. Por él, por sí misma y por la memoria de su amor. Mientras tanto, en un oscuro y apartado lugar de la ciudad, el señor Mendoza y sus hombres se encargaban meticulosamente de deshacerse del cuerpo de Jeremías. Extrajeron cada fragmento de carne y hueso, reduciéndolo a nada más que cenizas que luego serían esparcidas en diferentes puntos de la ciudad. Título: Obsesión en Nueva York. Seudónimo: